Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa especial. Hoy es viernes, los viernes son agropecuarios. Le tomamos prestado al viernes agropecuario este día de hoy porque lo prometido tiene que ser deuda, si no deja uno de ser serio. Y el director de este programa es el primero que me lo va a sacar en cara. Tenemos, y yo quiero también que así sea, porque me fascina ese tema, que continuemos lo que tratamos el miércoles con respecto al aniversario de la Revolución de Abril. Yo creo que aquí debía haber una semana aniversaria de esa gesta histórica. Los que conocemos algunos detalles de eso, que hemos tenido la oportunidad de conversar con gente como Marcos, que no habla mentira, no inventa, y es un testigo de excepción, como le llaman, porque estuvo presente luchando por la libertad y por la democracia, si se quiere. Una democracia que ha salido tan coja. Todo el que llega a presidente aquí ha tenido que hacer grandes esfuerzos para que no desaparezca, pero hay cosas que se van acumulando. Hay una deuda social muy grande y no ha sido, si se quiere, no ha sido abandonada por los que han gobernado este país durante todo ese periodo hasta la fecha, porque una buena parte del presupuesto se va por ahí. Muchas veces con mentalidades paternalistas que crean vicios y que crean dependencia, porque hemos enseñado muy poco a pescar. Lo que hemos hecho es dar mucho pescado. De todos modos, vamos a airear algunos de los acontecimientos de esa gesta heroica, y eso es posible porque Marco está aquí, porque no tenemos el conocimiento y los detalles de eso. Buenos días, don Marco. Bien, don Ramón, ¿qué tal? ¿Qué se cuenta? ¿Qué hay de nuevo aparte de todo? Bueno, lo que vemos de nuevo así es más lo que está más caliente y muy bien acogido por la ciudadanía fueron los debates que se hicieron, que en la medida que uno se va madurando, piensa las cosas varias veces y a veces también sufrimos de eso, aunque no nos expresamos en esa dirección. Algunos lo piensan y digo, bueno, pero ¿cuál es la utilidad de esto? Y realmente la ciudadanía, por lo que hemos percibido en los medios, se siente bien con eso. Y tal cual se pensaba, no iba a ser una cosa de los tiempos de antes de política, que se iban insultos y en tú no hiciste y yo hice, sino que fue un escenario donde se presentaron propuestas. El país se acostumbra a eso se está usando en muchísimas partes del mundo, y ahora el que no está a la moda está fuera de ella, siempre, pero se lo toman en cuenta. Yo creo que fue un gesto importante de los participantes y sobre todo del presidente, que teóricamente mucha gente decía, no, yo no fuera, no tengo nada que perder. Que va, se gana mucho. Ese abrazo solidario en el final abre las puertas incluso a que gobernemos todos en cierto modo, porque con estar fuera de un gobierno y con tener una política constructiva, y cuando hay una similitud de propósitos, salen ideas que son buenas y que el pueblo le agradece al final. Pero yo quiero entrar en algunos detalles y preguntarle a Marco algunas cosas, en el sentido práctico de las cosas, porque aquí no había experiencia de eso, de esa revolución. Quisiera decirle a Marco, como tiene amplio conocimiento de eso, fuera de los combatientes, fuera de los que hablamos de los comandantes, etcétera, ¿cómo funcionó el abastecimiento? ¿Cómo funcionó el comercio? Algunos empresarios, ¿cómo se comportaron? Porque también
entre alguna gente había la duda de que esto era comunista y que iba a ser una cosa diferente y que el capitalismo y la presión acumulada que había de clases sociales que se habían creado, porque en política era así antes, tú tenías que crear un odio primero y después creaba el reto para poder tener los resultados. Entonces, y lo bautizaban incluso con nombretes de tutumpote y cosas de esas y de otras tantas calificaciones que se daban. Casi todos los políticos de la época tenían su librito como tienen los de ahora. El librito era que tú tenías que desarrollar en el pueblo ese sentimiento contrario al otro, sin mucho miramiento a veces, y entonces venían los resultados. Pues yo quería que Marco me dijera eso, y si la mayoría de la gente que participaron activamente en la revolución, si entre ellos, después en el devenir del tiempo, hubo algunas inconductas que pudieran manchar esa gesta tan hermosa. Bueno, mira, gracias por tú traer esa inquietud, que es poco rara en este momento, en estos tiempos, porque la gente no tiene el sentido histórico ni valora la historia. Lamentablemente, por eso vivimos cometiendo una serie de errores al no conocer el pasado. De todas maneras, te quisiera encerrar toda tu inquietud en una sola cosa, en una frase. Y me siento orgulloso de decirla, aunque no me siento orgulloso del resultado que pueda tener la frase. Si yo me encontrara ahora mismo con Dios en una esquina oscura o iluminada, no importa. Si me encontrara con Dios y con Luis Abinader, ¿con quién tú crees que yo hablaría? Es decir, tengo la disyuntiva de hablar con uno de los dos. Yo hablaría con Luis Abinader, porque Dios, como todopoderoso, sabe mi intención. Entonces, no le va a decir nada nuevo, no que no sepa. Él sabe perfectamente, pero Luis no. Entonces, pero el más cercano a un Dios es un presidente. Y yo le pediría, imagínate que me encontrara con Luis Abinader con toda la libertad de hablar con él. Tú dirías, bueno, Marco le va a pedir la posibilidad de que lo ayude a estar bien. Lo que hace la gente cuando se encuentra con un presidente generalmente. Pero si ya descartamos a Dios, no de una manera, sino entendemos por qué. Sino, entonces me queda Luis Abinader. Yo le diría, presidente, yo lo único que quiero que usted, sin ninguna reflexión, porque su edad, su posición social y económica, su investidura le permite todo un decreto. Yo quiero un decreto. O al menos el sometimiento de la ley al Congreso, mientras se aprueba, pero que se ejerza mediante el decreto. Es que el 24 de abril del 1965 se convierta en un día de regocijo, en un día de libertad, en un día de paz, en un día conmemorativo totalmente a nivel nacional. Yo cambio todo lo que me corresponde por eso. Y sé que mucha gente no me comprende. ¿Saben por qué? Porque desde niño he sido un amante a la libertad. Desde niño he sido un amante a la democracia, independientemente de que no la haya podido ejercer. Y lo más justo que ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, algunos dicen en los últimos 100 años, están equivocados, se quedan cortos porque la revolución tiene 59 años. Entonces, 100 años lo que faltarían son 41 años. No. El evento
político-social de mayor importancia en la historia de la República Dominicana ha sido el 24 de abril. Me dirían, bueno, ¿y la independencia? Claro, el problema de la independencia es un hecho natural. No habría 24 de abril si no hubiera habido la independencia. Otros me dicen, bueno, ¿y la restauración? Claro, la restauración fue una extensión de la independencia. Ahora, acontecimiento por la democracia, por la justicia, por el honor, fue el 24 de abril. Y se lo pediría al presidente de turno ahora, Luis Abinader, porque el presidente Luis Abinader no hubiera sido presidente hoy si no es por la Revolución de Abril. Alguien me dirá, pero ese tipo está loco, porque claro, el que no es capaz de analizar va a decir muchas cosas. El último presidente de estos tiempos que hablamos es el presidente Luis Abinader, que es el que está ahora. Pero entonces yo le voy a decir otra cosa. Le hiciera el mismo planteamiento póstumo al presidente Joaquín Balaguer, que fue el primero. Estoy hablando de los constitucionales. Entonces, de Luis Abinader, de Joaquín Balaguer a Luis Abinader, acontecen todos los hechos históricos de mayor trascendencia que han ocurrido en la República Dominicana. Estamos hablando de la República Dominicana bajo los efectos, bajo el mandato constitucional. No siquiera en la época de la República, Santa Ana Báez, sino post-Trujillo. Por eso señalo post-Trujillo, porque anteriormente a Trujillo entra esa etapa. Entonces la verdadera revolución social, política y militar fue la Revolución de Abril. También fue humana. Aquí hay una serie de escribidores que lo que hablan es una serie de disparates. Hay que buscar los errores, los aciertos y las motivaciones del momento. Y antes de ir a la pausa, que creo que nos la están pidiendo, te voy a decir una cosa, porque tú hablaste de un asunto sumamente importante. ¿Cómo se sostuvo ese proceso durante el tiempo que duró la Guerra de Abril, en términos de alimentación, convivencia, etcétera? Y voy a mencionar por primera vez públicamente una cosa. Y ojalá abra esto una polémica. Porque se piensa que los revolucionarios, entre comillas o no, fueron los que estuvieron allí abajo y todo. Y no se piensa que en el exterior, fuera del cordón, hubo una participación extraordinaria. Y cierro diciendo, señores, hasta don Manuel Corripio, el papá de Pepín Corripio, fue un revolucionario en el momento de la Revolución de Abril. Entonces, y yo tengo mucho sobre ese caso de don Manuel Corripio. Pero la tengo también de Ramón Santos, que venía de Moca a traer gasolina en la zona. Ya eso te explica cómo realmente se sostenía ese grupo de combatientes, porque la gente piensa que solo fueron los combatientes. Los combatientes en 2 días pudieron haber desaparecido si no hubiese sido por el apoyo. Y de allá adentro también. Gente de diferentes libres. Y por el apoyo exterior. Claro. Porque de todas partes llegaba de una u otra forma el combustible, la comida, el ánimo, en fin. Pero te están pidiendo una pausa. Seguiremos sobre ese tema que nunca se ha enfocado, y me tomo la libertad de decirlo sobre esto. Creo que he sido la primera persona que ha señalado a una persona de la prominencia de don Manuel Corripio. Entiendan bien, no es Pepín que estoy hablando, es el padre de Pepín Corripio. Y miembro de una clase que
que no era la clase promedio de quien motivó, sostuvo y mantuvo. Era del líder del comercio. Un líder del comercio. Señores, tenemos que hacer una pausa y retornamos de inmediato con estos temas que se están poniendo cada minuto más interesantes. Pausamos. Están bien. RD Vial sigue innovando con el paso rápido, ahora con señalización reflectiva para estar a un paso del acceso. También con carriles exclusivos para estar a un paso de viajar más cómodo. Y la facilidad de recarga por la app para estar a un paso de olvidarte del menudo. Adquiere ya tu paso rápido en los peajes y puntos de venta. Seguimos avanzando paso a paso por la eficiencia y seguridad de todos los dominicanos. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Vota. Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7,000 viviendas antes de terminar el año. Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7,180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de Mi Vivienda damos esperanza a miles de familias. Ya nosotros no pagamos alquiler, ahora somos propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Ya es una realidad. Hola, mi nombre es Jimmy Gibre, soy piloto de automovilismo y junto a Seguros Reservas te invito a que seas un ciudadano responsable cumpliendo con las normas de seguridad vial. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La inspiración puede venir de todas partes, unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias,
y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Bien, señores, vamos a continuar con el tema. Marcos puede seguir porque llevaba un tema ahí muy interesante que es bueno cerrarlo, pero antes yo pienso y estoy de acuerdo con lo que Marcos expresa en las diferentes vertientes con este tema, porque como quiera es un hecho que ya pasó. Ponerse a determinar lo que hubiera sido y no fue es muy eventual, pero estamos hablando de lo que pasó y de lo que estaba sucediendo ahí y de los sentimientos y las conductas. Y no quiero que se me quede de nuevo porque el otro día que analizamos el tema, Marco, esa revolución tuvo unos logros que ahora en la frialdad del tiempo y en la madurez, ¿por qué no decirlo?, de gente que no pensaba así, que de la noche a la mañana se dio cuenta de cosas porque se comenzaron a denunciar cosas, irregularidades del sistema y cosas atroces que sucedían y que sucedieron. Pero yo pienso que las cosas que sucedieron fueron maravillosas y yo viví eso porque antes, Marcos, para hacer los enganches en el ejército y en la policía, no era un sistema malo porque ellos usaban un sistema de buscar los hombres más serios de las comunidades, que casi siempre recaía en la persona más hacendada, pero no por el hecho de la posición política, económica, sino por el hecho de que un hacendado tiene trabajadores, tiene empleados, tenía que usar trabajadores a cada rato, y eso eran la gente que iban a la policía. Y entonces la gente, para no quedarle mal a esos comandantes que le decían hay enganche, que así decían, no les recomendaban el más malo, sino les recomendaran, las cosas no se habían corrompido tanto como ahora, que si tú le das a la ciudadanía el chance de que recomiende, pues algunos carteles criminales se adelantan y los recomiendan. En mi casa, por ejemplo, era que se recomendaban a la gente para ese tipo de cosas, pero no hablaban con nosotros, ellos iban a donde papá, don Ramón, nosotros necesitamos que usted nos recomiende 4 o 5 personas para que vayan. Y esos tipos salían de ese campo a engancharse a la guardia o a la policía con una recomendación y con una gente a quien llamarle si salían malos. Porque desde que alguno hacía una inconducta, le podía costar mucho trabajo su cancelación y cuidados y algo más. Porque hay una cosa que no se puede negar en todas las dictaduras del mundo: la disciplina, la higiene, la conducta y el entrenamiento. No importa si sea de izquierda o de derecha, los regímenes totalitarios se ocupan de que eso sea exhibible, incluso no importa el tamaño del país. Porque una de las cosas que usted ve varias veces al año en China, por ejemplo, y en esos países asiáticos, es la exhibición de la destreza de esos soldados y de la calidad del entrenamiento y de todas esas cosas. No quería que se me quedara ese poquito, pero vamos a dejar que Marco continúe con el tema porque son muchas cosas que agregar y posiblemente por ahora no le vamos a poder dar otro día más, aunque si es necesario podemos agotar eso, porque estamos hablando de que debía ser una semana aniversaria mínimo, la Revolución de Abril, para enseñarle a los jovencitos de 65 años para abajo, porque si cumplió 59 ahora el que tenía 65 tenía 6, porque la gente conoce muy poco de eso y casi de nada. Aquí los jóvenes de 16, 17, 18 años tú le preguntas y no saben ni lo que es un regidor. Adelante, don Marco. Por lo menos tener en cuenta lo que tú señalas. La Revolución de Abril estalla el 24 y un seguimiento de sus aconteceres se prolonga en impacto el 28. Es decir, 4 días después
del estallido revolucionario, que fue un estallido que la gente tiene que entenderlo de esta manera, cívico-militar. No fue la voluntad pura y simple de un grupo a capricho. Fue un estallido cívico-militar, donde habían personalidades de la vida civil, autoridades, revolucionarios en el orden social. Eso de comunista y toda esa cuestión, señores, eso es lo que han vendido para desacreditar no solo ese movimiento, sino todo. Habían comunistas como habían religiosos, como habían curas. ¿O acaso la iglesia, que yo siempre le tiro su riflazo, no tenía sacerdotes revolucionarios que estaban allí? Y entonces, por eso adquiere un movimiento. No, y una buena parte del pueblo así lo creía. Así lo creía. Estuviera allá o no estuviera allá. Entonces, porque decían siempre, acuérdense que la Fuerza Armada y la Policía Nacional eran muy numerosos. Y había en los cuarteles un letrero que decía: el comunismo es tu principal enemigo, combátelo. Poco hicieron. Bueno, de todas maneras, el tema del 24 al 28, ¿qué es lo que engrandece lo que tú planteas de una semana de reflexión? Yo le corto, yo me transo con del 24 al 28. ¿Por qué? Porque el 28 es que se materializa, físicamente hablando, la intervención norteamericana, pedida desde el punto de vista protocolar por una parte de los intervinientes en la guerra. Es decir, la parte de Reconstrucción Nacional son los que piden la intervención norteamericana bajo el pretexto de que el comunismo se apoderaba del mando. Y eso, yo te lo puedo decir a ti, no había absolutamente ningún peligro en ese orden. Lo que pasa es que era la fuerza de la lucha de la Guerra Fría y había que poner un punto contundente para justificar que los norteamericanos pudieran hacer lo que ellos querían hacer y ellos mismos lo habían planeado, pero por la vía, la vía de la solicitud de la ciudadanía, todo eso. Tremendo eufemismo, pero así fue. Entonces, la guerra... Pídamelo. Pídamelo, porque yo quiero no lo puedo complacer de otra manera. Exactamente. Entonces, lo que decía Morita, que no quiero que se me escape, porque tú preguntaste algo si la ciudad estaba acordonada, porque los norteamericanos, como estrategia, acordonaron la ciudad y fueron arrinconando todas la fuerza de beligerante hacia un lugar estratégico donde tenían agua por todos lados. Es decir, no tenían por qué ocuparse de la parte este ni de la parte sur, porque estaba el mar y el río. Solo tenían la parte norte, de donde ellos la podían dominar, y de hecho la dominaron. De esa manera arrinconan a un puñado de patriotas que y de gente del pueblo también, porque la gente no se mudó de ahí. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí viene de qué vive la gente porque las fábricas productivas y todo, pues tuvieron un curso de paralización, el comercio semiparalizado, se agotaron porque además lo bloqueaban, no dejaban entrar fácilmente había que traer la gasolina, se traía a la zona en los tanques de los vehículos. Es decir, tú llenabas tu vehículo fuera, tú eras un colaborador, vivía en Moca, y cuando llegaba cerca, llenaba el tanque, te metía en la zona constitucionalista y lo vaciaba, solo quedaba para tú volver a regresar. Y lo volvía a llenar de nuevo fuera de la revolución. Exactamente. Y esa era una parte, por ejemplo, esa era una parte del modo de abastecimiento de combustible.
La otra parte igual con las comidas, etcétera. Salvo que habían, y hay que la gente debe saber, en esa época la mayor parte del comercio estaba concentrada en la zona. En la zona de la revolución. Exactamente. Es decir, ¿quién era el mayor movimiento comercial? El mayor movimiento comercial todavía existe. Corripio, en la familia Corripio, Cámpora, no existía Lama como fuerza. Lama comienza a crear fuerza. Una cantidad de empresarios dominicanos que eran mayoristas de habichuelas, todo lo que era. Antes el sistema tenía un eslabón más que ahora no lo tiene tan definido, que los alimentos llegaban y casi toda la mercancía mayorista, el importador o el productor nacional. El productor nacional vendía su habichuela y su arroz y su cosa a los mayoristas. Y el mayorista era que se lo vendía a los detallistas. Y esas cadenas, ambas cosas estaban muy bien concentradas en el lugar de la revolución. Claro, porque no todo es malo. La distribución de los alimentos, de los alimentos, de granos, etcétera, estaban ubicados alrededor del mercado Modelo, que está en la avenida Mella. No había otro mercado de importancia. Pequeños puestos de venta que le llamaban ventorrillos, pero el gran mercado estaba en la avenida Mella. En los grandes almacenes estaban el Emilio Prudón, que eran los almacenes de los Corripios, y habían otros comercios en la zona. Pero eso se agotaba rápido, pues era mucha gente comiendo, y si no entra, se agota. ¿Qué ocurrió? ¿O qué ocurría? Que la fuerza constitucionalista fueron estableciendo modos de razonamiento, de racionamiento. Ese racionamiento venía incluso irónicamente, y tengo que mencionarlo, porque fue un hombre hijo de Dios que dio su sacrificio siendo sacerdote por la causa de la religión sacerdotal, o mejor dicho, la católica, para que no se confundan muchas cosas, y que fue el padre Emilio Lapallés. El padre Emilio Lapallés fue un constitucionalista, como fueron otros sacerdotes que tuvieron en televisión con Julito. Ese mismo. Él fue cura. Él era sacerdote. Él era el sacerdote encargado de la distribución de alimentos en la zona constitucionalista. Pero te piden una pausa. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con este tema que yo creo que va a haber que darle un día más, un día de esto. Adelante, señor director, cuando guste. Mi finca produce de todo. Ahora estoy a un paso de llegar más rápido a todo el país. Cada mañana salimos tranquilos de casa porque estamos a un paso de entrar a la ciudad, siempre a tiempo. Mi guagua siempre está a un paso de salir primero, llena de pasajeros. Ahora sí es verdad que estamos a un paso de supervisar a tiempo todas nuestras obras. Para mi trabajo, la puntualidad es clave. Con Paso Rápido, aseguro la puntualidad de todos. Paso Rápido está conectando todos los puntos del país con la eficiencia, seguridad y rapidez que los dominicanos merecen. RD Vial. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte!
Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Vota. Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7,000 viviendas antes de terminar el año. Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7,180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de Mi Vivienda damos esperanza a miles de familias. Ya nosotros no pagamos alquiler. Ahora somos propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Ya es una realidad. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Mirón, ¿para dónde vamos? Avenida 27 de febrero, número 17. Eso es pensiones. ¡Vaya mimito! Oficina principal en Santo Domingo. Avenida 27 de febrero, número 17. Próximo a la Leopoldo Navarro. Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Tu satisfacción es nuestro compromiso. Hoy quiero hablarte sobre mis dos versiones al volante. Una en la que alcanzo velocidades extremas en las pistas de carreras, pero en la ciudad soy un ciudadano responsable que velo por mi bienestar y el de mi entorno. En la pista, mi compromiso y gran pasión es alcanzar velocidades máximas para llegar a la meta y ganar carreras, contando con un equipo detrás que se preocupa por cumplir con todas las normas para mi seguridad en la pista. En la ciudad, la historia es muy diferente y es que soy yo el responsable de regular mi velocidad ante los límites establecidos. De este modo, mantengo el control de mi vehículo y poder responder ante cualquier obstáculo o imprevisto, cuidando siempre de mí y de los otros conductores y peatones. Recuerda, tu vida es lo más valioso en la vida. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La inspiración puede venir de todas partes, unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Bien, señores, en el pasado día, miércoles, que tratamos el tema de la revolución, yo le decía a Marco que comentábamos que el profesor Juan Bosch, posteriormente a eso, porque la revolución trajo sus consecuencias y trajo sus cosas positivas también. Por ejemplo, nosotros nos graduamos en la Revolución de Abril en el 65, que fue uno de los obstáculos por la que pocos agrónomos
participaron en la revolución, aunque Puchico Brito y ese grupo estaban en el comando del Social Cristiano. Y la verdad es que luego entonces siguieron las decepciones sobre las inquietudes que el profesor Juan Bosch tenía con respecto a una sociedad diferente a la que vivimos y a la que tenía planteado cosas que a algunas le salieron mal, porque tampoco había experiencia. Yo no sé cómo que alguna gente aquí habla de impericia y de inexperiencia. Aquí todo el que ha comenzado a gobernar, aquí no hay nadie que se le haya salvado a eso. Porque lo mejor es que los dos intelectuales son Joaquín Balaguer y Juan Bosch, por ejemplo, que fueron gobierno aquí. Estudiaron en países donde habían cosas que aquí no funcionaban, en ese momento no funcionaban. Y todo el mundo metió su pata. Yo recuerdo cuando el 96 que comenzó el PLD a la cabeza del presidente Leonel Fernández, no en el ejercicio del poder, no, hasta en las elecciones hubo que llevarlo de la mano. El PLD tenía una disciplina muy rígida, una minoría de gente, y no sabía la praxis de defender los votos en las mesas. Una serie de cosas que nada más se acumula con el tiempo y con el conocimiento. Y gobernando, ni hablar. Porque nosotros, los que en ese momento habíamos sido funcionarios del gobierno, pero que sabíamos que Balaguer no quería que ocupáramos cargos, aunque mucha gente ocupó cargos siendo reformistas, pero no de la gente de Balaguer, la mayoría no eran de Balaguer, con honrosas excepciones. Se metieron a ayudar al gobierno, y incluso yo llegué a reunirme con 3 personalidades de lo más alto dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana a título personal, que se acercaban a mí para preguntarme cosas tan inverosímiles como que qué tenían que hacer el día que lo pusieran en posición. Tú tienes que decir, no, tú dices un discurso, tú dices que no va a traicionar la confianza del presidente, tú dices esto, lo otro. Gente que después fue difícil volverle a ver la placa, pero tampoco le estábamos esperando favores, porque voy a decir la verdad. El gobierno del presidente Fernández fue bastante abierto con nosotros, con la mayoría, y nosotros fuimos bastante colaboradores, pero solamente colaboradores. Y no había una actitud de nombrar gente reformista, porque ya el presidente Balaguer le había dicho, y había dicho a los reformistas, a los más grandes dirigentes, que el gobierno, parece que Balaguer se presentía que eso iba a fracasar a los 4 años como mucho, y de hecho fracasó. Porque entonces ahí fue que entró Hipólito en el 2000 y con una popularidad grandísima, porque precisamente había demasiada impericia acumulada, aunque algunas cosas la gente ya más preparada las aceptó como válidas en el primer cuatrenio de Leonel, que entonces eso cambió en el segundo y en el tercer cuatrenio, porque la experiencia enseña. O sea que no hay que acusar a nadie de improvisación, porque cuando usted no sabe, no tiene una experiencia, usted tiene que improvisar obligado, no importa que esté escrito en los libros. Pero eso quería hacer ese pequeño señalamiento. Pero el profesor Juan Bosch, luego en esos años, que un día vamos a hablar de eso, Marco, para que tú me recuerdes, porque la verdad que ya yo no me acuerdo en qué año fue esto, en qué año fue lo otro. Tú tienes, como más joven, tienes una memoria mejor. Recuérdate, eso es mayor que tú. Decepcionado de esos altibajos y de esas incongruencias de la democracia. En un momento duró cierto tiempo sin hablar, y cuando habló de una tesis que duró muy poco, pero habló de la dictadura con respaldo popular. Y yo digo que con el tema de que los temas que la sociedad ignora, pero que los rechaza, de muchísimas inconductas que hay aquí en la sociedad y de muchísimas cosas que debieran hacerse, al país les convendría que en el futuro haya un periodo de 6 años de una especie de dictadura popular. Pero no una dictadura popular de populismo para ser más líder al que está, no, una pequeña dictadura popular para resolver problemas puntuales, para que la gente vuelva a saber que los estados y los gobiernos se obedecen, que no es necesario andar con una macana atrás de una gente para que cumpla la ley de tránsito, por ejemplo, que se viola a diario. Y entonces eso es muy largo, que a lo mejor en algún momento lo vamos a tratar con la longitud que requieran las circunstancias, pero también la gente
ha confundido llegar a la democracia con la desobediencia a la autoridad. Y la autoridad no ha sido lo suficientemente coherente y los que la dirigen para lograr ese objetivo. Pero ese no es el tema. Vamos a que Marco, que tampoco va a alcanzar el tiempo hoy, pero para que nos diga algo con respecto a la revolución de nuevo y cómo esas armas que se utilizaron en la revolución, si fueron recogidas todas o quedó algo de eso, o si alguno de los compañeros de la revolución también decepcionados por la razón que sea, o porque tenían mala conducta, porque donde hay un conglomerado de 1 millón de gente o de medio millón de gente, hay de todo, ¿verdad, Marco? Se metieron en cosas raras o cayeron presos alguna vez por crimen organizado o algo de eso. Mira, ese es un tema más de la sociología del comportamiento. Aquí se ha usado, y con resultado incluso, de estigmatizar a la persona o la conducta de la persona en función del partido donde esté o se maneja. Y yo no sé quién ha tenido la culpa, pero es una aberración. Y eso es tan aberrante que ha contribuido mucho a la decomposición, al avance de la composición sociopolítica del país. Porque el hecho de tú ser miembro de un partido no te quita en lo absoluto nada de tu seriedad o tu charlatanería, en fin, no te cambia la conducta del individuo. Por ejemplo, yo no tengo ninguna oposición a nadie porque sea de un partido determinado que sea juez. Lo único que yo he exigido es que sea juez, que sea juez, pura y simplemente. Y eso hay mucho de que eso. Lo practico en la distancia. Cuando yo me siento aquí, puedo decir a veces mi opinión, pero no distorsionar la verdad, por lo menos conscientemente. Claro. Entonces, la Revolución de Abril fue un fenómeno político, social, Ramón, porque se habla de dictadura, pero tú sientas ahí, tú abres una cátedra aquí, en la República Dominicana, y reúne cantidad de personas de todos niveles, profesionales, obreros, etcétera, y le preguntas que te detallen qué es una dictadura, y no te lo saben conceptualizar. Así es. Entonces, ¿qué es una dictadura? ¿Qué es una tiranía? ¿Qué es un héroe? ¿Qué es un prócer? Esas son cuestiones que la gente lo debe saber para entonces poder hacer política. Claro. Entonces, y cuando hacen, por ejemplo, ese juzgamiento que hace la gente de ajusticiaron a fulano, y la gente también piensa que todo el que ha participado en una gesta heroica es poseedor. La deuda social hay que pagarse la Junta y muy alta. Claro. Porque tiene que ser y se incomoda cuando lo sacan de diplomático, aunque tengan 30 años. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Y son otros temas, pero los temas históricos son muy delicados. Y son muy delicados porque los intereses llevan a los escribidores. A lo que yo escribo un libro, pero yo soy amigo tuyo. Y tú vienes y me dices, mira, en ese libro tú dices que Juancito Perencejo, tal, ese era primo mío. Él no fue, a él no lo mataron por ladrón, a él lo mataron porque estaba enamorando a la mujer de un general. Pero como no se puede discutir que era el problema de una falda y todo, entonces le ponen... fue muerto por ladrón porque estaba en cuestiones. Entonces, yo que soy el... Y al revés también. Y al revés también. Entonces, yo que soy un supuesto historiador, pero mentira, lo que soy un escribidor, por amistad o por intercambio material, escribo lo que tú me dices, no lo que yo investigo. Entonces, por eso yo te decía, en la Revolución de Abril hay muy poco sobreviviente de lo directo, porque todo el que participó en la Revolución de Abril, como en mi caso particular,
rondamos los 80 años. Exacto. Entonces quedan poco vivos. Lo que se conservan bien son los soldados que tú traes aquí, que están organizados en un cosa. Tú sabes que hay algo, todas las cosas tienen su parte jocosa y alegre. Yo no quiero irme primero sin enviarle un saludo a un amigo entrañable que estudiamos todo el tiempo juntos, nos hicimos agrónomos juntos, pero no sé por qué casi no nos hemos juntado después, porque estudiábamos juntos en mi casa, llegamos casi a amanecer estudiando. Y quiero mandar un saludo a él y a su familia, que es Ariosto Méndez. Ajá. Ariosto fue con nosotros en la revolución. Nosotros nos graduamos por una razón muy especial. Es que en la escuela agrícola de Moca Salesiana no se podía repetir, no se podía quemársele una materia porque no podía volver, no importa si estuviera en el cuarto curso, ya terminando. Entonces, con eso no se podía jugar. Y como Dios nos ayudó, nos graduamos en pleno 65, pero él, Segismundo Bencosme, otro amigo entrañable, que éramos los tres, que pretendíamos tocar guitarra y cantar a veces en los momentos libres, estábamos quedándonos en mi casa los tres. Ellos dos y yo, que vivo en mi casa en el campo, pero de noche cogíamos para Salcedo. Y en la tarde un día fuimos a ponernos a la orden a la fortaleza. Pero mira, antes que se decidiera con quién iban a estar los guardias. Pero la historia... ¿Se terminó? No, pero te digo, falta muy poco y te quería decir esto. Mira, lo mínimo para que una persona participara en la revolución, con las excepciones, tenían 15 años. Muchos muchachos de 15 años y puede hasta menos, tal vez se van. Pero si tenía 15 años y 61 y 59, son 74. Son 74. Es decir que la edad para los que participaron de una manera activa y con posiciones de cierta responsabilidad, están o muertos o muy ancianos. Están entre los 70 y 80 años. Porque, por ejemplo, un oficial que tenía 30 años o 27 años, porque era muy raro tú encontrarte un oficial. Jovencino, sí, muy joven. Entonces, hoy... Eso están más muertos todavía. Exactamente. Los oficiales de leerte, porque habían oficiales de la revolución. Entonces, no se puede contar la historia. Lastimosamente, los que estaban de un lado o del otro fueron momentos de una circunstancia de mérito, porque los que estaban del otro lado estaban defendiendo lo que ellos entendían en lo que dijeron que tenían que defender. Y así sucesivamente. Por eso se creó una comisión que estableció el perdón entre las Fuerzas Armadas. Eso es lo que me gusta de Marlon, que él siempre deja un minuto para despedir el programa. Yo quiero, antes de despedir el programa, terminar mi historia con Ariosto Méndez, que fuimos al Salcedo a ponernos la orden a la fortaleza, metimos la pata, porque después ellos decidieron apoyar la revolución. Pero íbamos de noche y un día vamos en un vehículo y se para un guardia de esos que le decían el peje cajón de tan fuerte que era, y le dice a Ariosto tenía una melena muy bonita aquí, antes se usaban unas ondas así, y entonces le dice, desmóntese señor, no, le dice, córtese eso, mire que eso no le conviene. Dice Ariosto ingenuamente, dice, ¿y por qué? Que sé yo, que dice, no, desmóntese mejor. Y el tipo se mete la mano aquí en el bolsillo y saca un gilet, mira, un gilet, y le agarra moña, ña. Y Ariosto hacía así, resoplaba del pique. Y cuando nos fuimos, que él se fue con esa moña que era su orgullo, que parecía que le habían dado un chapeado con un machete. Óyeme, en el camino dice, yo decía antes que la gente no debía matarse, porque nosotros estábamos en un colegio católico, que la gente no había que asesinarlo, pero ahora yo me doy cuenta que hay gente que hay que matarlo. Si él no está viendo, que se ría de eso, porque eso sucedió. Y hubo que esperar mucho tiempo para que le creciera su cabello de nuevo. Pero ese fue su aporte a la revolución. No hay problema con eso. Él le ha ido buenísimo. Después fue funcionario del gobierno del PRD y tiene una familia muy bonita y ha sido muy feliz. Lo único que no nos hemos juntado por accidente, pero tengo el mayor de los deseos de que nos juntemos un día de esto. Así es que a ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en esta hora de historia que Marcos nos ha ofrecido, o que hemos tratado de ofrecerle con mi ayuda, de la Revolución de Abril de 1965.
Hasta la próxima semana. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. El monorriel de Santo